En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Castellanos, él es presidente de Normex y ustedes lo recuerdan porque también fue presidente de la Canacintra. Muy buenas noches, Enoc, qué gusto saludarte. Buenas noches, Romina, el gusto es mío. Al contrario, Enoc, y platícanos, ¿cómo está este tema de las energías renovables? ¿Hay avances o todavía no? ¿Y qué faltaría? Bueno, después de un periodo de franco estancamiento en el sexenio anterior, la modificación en algunas leyes ha hecho que, sobre todo en lo que son paneles solares, la ley permita ahora que se haga la generación distribuida pasando de 500 kilowatts de capacidad hasta 750. Esto ha generado, sin autorizaciones obviamente de la Comisión Nacional de Energía. Esto ha generado pues un nuevo despegue de las energías renovables en México que como mencioné, habían estado paradas después del sexenio anterior. Enoc, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. Oye, ¿cuáles son los retos? ¿Y para este 2026 se podría renovar las inversiones en energía renovable? Sí, bueno, recordemos que México hizo un compromiso en la COP21 que se llevó a cabo en 2015 para reducir incondicionalmente 25% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para eso también se hizo una ley de transición energética que implicaba el reducir estas emisiones para alcanzar una meta del 40% de energías limpias. Sin embargo, bueno, esto no se va a cumplir a 2030. Se han hecho pues ya ajustes a la baja. Actualmente estamos alrededor del 25% del total de nuestra matriz energética generada de generación de electricidad generada por fuentes renovables o alternativas. Enoc, ¿y la inteligencia artificial, por ejemplo, qué papel va a jugar en este tema de las energías renovables, sobre todo en México? Bueno, de manera general te puedo decir que dado el consumo intensivo que está teniendo todo el tema de la herramienta de la inteligencia artificial para los negocios, para la vida privada, se está estimando que haya un 30% adicional de consumo de energía eléctrica para poder mover estos servidores. Esto va a meter una presión sin duda, si no dejamos la economía del carbón. Entonces, yo creo que eso también va a ser un incentivo para que, como ya se ha estado haciendo, están saliendo nuevas normativas, nuevas leyes para almacenamiento de energía, para promoción de las energías renovables, de todo tipo, eólicas, fotovoltaicas, hidroeléctricas, en fin. ¿Cuáles son las consecuencias como país de no alcanzar estos acuerdos, estas fechas con acuerdos comerciales internacionales? Bueno, primero México se rezaga en el cumplimiento. Hay empresas que sí están tomando ya la decisión de invertir o no en función de lo amigable que es un país con respecto al medio ambiente. Es decir, les piden una cuota de energía por medios de energía eléctrica producida por medios renovables, sus accionistas y sobre todo los mercados, sus clientes están penalizando a aquellas empresas que no demuestren un compromiso con el medio ambiente. Yo creo que esto va a ser pues clave. Hay incluso índices como el RE100 en donde están empresas de gran tamaño, transnacionales, en donde están teniendo el compromiso de que el 100% de sus operaciones se muevan con energía eléctrica producida por medios renovables. Y tristemente, de todas las que existen en el planeta con este índice, nada más una es mexicana, que es la empresa de panificación más grande del mundo. Oye, Enoc, y esto que estás diciendo me llama mucho la atención porque se está sancionando a las empresas que no cumplan con los requisitos a nivel internacional, pero desafortunadamente en México, una de las que no está cumpliendo es la Comisión Federal de Electricidad. Y esto te lo digo porque hace unos días la calificadora Standard & Poor's dijo que para que se pueda avanzar y puedan crecer las energías renovables, esto va a depender mucho de las finanzas y de la inversión que haga la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo están viendo ustedes esto? Mira, por supuesto, la crítica que ve todo el mundo es que en el sexenio anterior se cancelaron las subastas de energías renovables que habían generado que México fuera un puntero en la adopción de producción de electricidad
de generación eléctrica por medios de eólicos y fotovoltaicos. Se paró completamente y volvimos a una economía del carbón en donde estamos utilizando las energías y las fuentes más sucias para generar electricidad. Es decir, no solo el gas natural, que es bastante amigable con el medio ambiente o mucho más amigable en comparación al combustóleo, el diésel, o ya ni se diga el carbón. Pero pareciera que México fue en retroceso en esta asignatura, y pues creo que el buen juez por su casa empieza. Lo que estamos viendo es que el gobierno debe demostrar una actitud de promoción de las energías renovables, no nada más en la exigencia hacia los privados. Sabemos que ellos son también grandes consumidores de combustibles fósiles y que sus empresas paraestatales o productivas del Estado pues son de las más contaminantes del país. Enoc, ¿y esta situación cómo les afecta, cómo nos afecta a todos los usuarios este retroceso? ¿Hay alguna afectación directa? ¿Tiene que ver también con apagones o es totalmente diferente? Bueno, mira, sí, hay una afectación puntual que la padecemos todos quienes vivimos en la Ciudad de México. Una gran parte de los gases que nos generan la contaminación ambiental en el Valle de México, en la megalópolis, tienen como su fuente primaria la central del Valle de México de Comisión Federal de Electricidad, la cual está quemando combustóleos, y esto pues nos afecta en las contingencias ambientales. Es decir, cuando sabemos que los vientos dominantes son del norte, pues viene todos esos gases de efecto invernadero y de peligro para los habitantes de la ciudad, vienen de ahí. Y por el otro lado, bueno, sí, el pésimo manejo, el totalmente, pues yo te diría hasta ignorante cálculo que se hizo en cuanto a los factores de seguridad que tenía México para su generación eléctrica ha hecho que las penínsulas de Yucatán, de Baja California, en la época de verano se queden sin luz o hay apagones muy frecuentes. Ya ni se diga en los estados del sur, Veracruz, Chiapas, Tabasco, están teniendo apagones intermitentes. Eso todos los ciudadanos que viven en estas regiones lo saben, y eso es debido a una pésima política pública de generación y de administración de la electricidad. Esto que se viene viendo todavía con más fuerza desde el sexenio pasado y que al final de cuentas no termina de corregirse. Es muy lamentable el servicio que ofrece la CFE en muchos estados del país, pero en febrero lanzó una convocatoria para inversionistas del sector privado en proyectos de energía eólica y solar. Está buscando la CFE un esquema mixto, participación de 54% en proyectos y el socio tendrá el 46%. Esto suena bien padre, pero ¿es viable? O sea, ¿crees que se concrete realmente y que sea exitoso? Habrá que ver las condiciones comerciales con las que están planteando esto, pero lo que sucede en la realidad es un reconocimiento tácito de que su modelo anterior fue totalmente inservible. Necesitan el gobierno de México y nuestro país el acompañamiento de la inversión privada para poder atender las demandas crecientes que por el aumento de población y por el crecimiento económico se dan de manera natural en el consumo y la demanda de energía eléctrica. Entonces, es una buena noticia. Sin embargo, por ejemplo, ese punto de 54% a 46% es totalmente dogmático. No obedece a ninguna lógica ni económica ni de ningún tipo, más que llegó alguien que fue el mandatario anterior a decir cuál era la participación de las empresas paraestatales y de las empresas privadas, y era 54% contra 46%, y dijo, bueno, pues que no pasen del 46%, cuando ese número tampoco atiende a una lógica racional, dado que mucha de la energía que se producía por parte de privados, sobre todo desde la época de esos contratos y centrales que vienen desde finales del siglo pasado, eran para atender la propia demanda de comisión. Entonces, yo te diría, siendo un privado, un empresario, que a los empresarios nos gusta tener el control, sobre todo porque han demostrado las empresas paraestatales ser ineficientes, perder dinero, tener demasiados contratos colectivos muy benignos para los trabajadores que no son el estándar en el país. Por lo tanto, sería muy bueno que la administración se fuera privada, y para eso se necesitaría al menos el 51%.
Pues muchísimas gracias, Ana Castellanos. Estaremos muy al pendiente de todos estos movimientos que se hacen relacionados a la energía renovable. Que vaya, hace falta que se lleguen las inversiones como se esperan, que se detone este plan estructurado por la actual administración. Ojalá que sea en breve y no se quede en papel. Por lo pronto, Ana Castellanos, presidente de Normex, expresidente de Canacintra, gracias por esta charla, esta información y tu siempre disponibilidad para salud, dinero y amor. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias, Romina. Un gusto saludar al auditorio y compartir estas notas y comentarios. Y buenas noches. Nosotros seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Romina Román y una amiga y servidora, María Elena Vega. Ya amigos, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor relacionado con el tema del Día del Niño. ¿Cómo nos encontramos en materia de educación y la visión que se tiene para estos niños, estos jóvenes en materia laboral que bueno, pues prácticamente entrarán en breve en territorio nacional? Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar esta noche vía telefónica a Rafael Avante, abogado especialista en materia laboral y por supuesto ex subsecretario del Trabajo. Muy buenas noches, Rafa, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches. Como siempre, es un privilegio saludarles a ustedes y a su auditorio. Gracias, Rafa. El gusto y el privilegio es nuestro. Oye, ¿qué estás viendo en materia de educación para niños y jóvenes? ¿Cómo va México? La verdad es que me parece que tenemos enormes retos en esta materia y es muy pertinente que a propósito del Día del Niño, pues pensemos que el mejor regalo que les podríamos dar es dotarlos de las herramientas y las habilidades para que en el futuro puedan ser competitivos y puedan entrar de una manera exitosa, insertarse en el mercado laboral. ¿Y qué es lo que estamos viendo actualmente? Bueno, sin duda el panorama es complejo y tenemos que aplicarnos todos, empresas, gobiernos, ciudadanos, profesores, porque sí requerimos cambiar el panorama. Déjame darte algunos pequeños referentes que nos clarifican esto. Primero, no es una cuestión extraordinaria, ha sido ya recurrente que en las encuestas de escasez de talento, por ejemplo la que hace Manpower, aparezca que el 70% de los empleadores en México no están encontrando los perfiles que necesitan para ocupar posiciones en sus empresas. Hay escasez de talento y esa escasez de talento tiene que ver con la forma en que estamos educando y capacitando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por ejemplo, hablemos de lo que viene hacia adelante. Un tema fundamental, creo que nadie vamos a poder discutir eso, tiene que ver con las habilidades tecnológicas y digitales. Si bien hoy vemos cómo los niños y los jóvenes con más frecuencia se familiarizan y tienen interacción con medios tecnológicos, la pregunta es ¿qué tan capacitados y qué tan competitivos son en cuanto a las habilidades digitales más específicas y la formación relacionada con esto? Bueno, el ranking mundial de competitividad digital que hace el Instituto Mexicano para el Desarrollo de la Gestión señala que en el caso de México, en conocimiento digital, estamos en el lugar 59 de 69 economías globales, es decir, estamos en los 10 sotaneros en conocimiento digital. Esto significa que si bien estamos habituándonos a convivir con las tecnologías, no estamos dotando a nuestros niños y a nuestros jóvenes de las herramientas para hacer un uso útil y provechoso, más eficiente y competitivo de estas tecnologías. ¿Qué otra habilidad fundamental se va a necesitar? Porque evidentemente a partir de la inteligencia artificial y de la automatización hay muchas actividades que ya no van a requerir, muchas habilidades que ya no se van a requerir, pero hay otras que son fundamentales. ¿Cuál es una de ellas? El pensamiento crítico y la solución de problemas. ¿Qué hay al respecto? Fíjense nada más, el informe del año 25 que hizo el extinto Mejor Edu, todavía alcanzó a sacar este último informe, nos dice que el 23% de estudiantes de secundaria son los únicos que alcanzaron un mínimo nivel de desarrollo en habilidades de pensamiento crítico y solución de problemas. Eso quiere decir que si el 23% tienen pensamiento crítico más o menos desarrollado, el otro 77% pues no tiene esas habilidades y necesitamos proporcionárselas. Rafa. Sí. Que te interrumpa. Muy buenas noches. Te saluda Romina Román. Hola, Romina. Y obviamente, además de mucho presupuesto y voluntad, ¿qué es lo que nos está faltando, que se está haciendo en otros países en materia de educación? Mira, a mí me parece que nos tenemos que enfocar esencialmente en 3 líneas estratégicas esenciales. Yo pondría en primerísimo lugar la formación docente. Me parece que no hemos puesto ni el tiempo, ni el presupuesto, ni la estructura suficientes para entender cómo y cuántos maestros estamos formando.
ellos y ellas son los que van a transmitirles a los jóvenes estas herramientas y los van a ayudar a desarrollarlas. Y me parece que desde la perspectiva de la formación docente nos falta muchísimo por avanzar. Debemos evitar estas perspectivas pedagógicas que satanizan el emprendimiento, satanizan la meritocracia, critican las habilidades técnicas, las habilidades matemáticas y le dan una enorme prevalencia a los aspectos comunitarios, a los aspectos sociales. No quiere decir que no sean relevantes, pero no podemos subestimar la necesidad de estas habilidades fundamentales. Entonces, formación docente me parece que es el primer gran rubro. El segundo es claramente tenemos que echarle una revisión muy estratégica y una actualización a los planes de estudio, tanto públicos como privados, los currícula de las universidades, los programas. ¿De quién tendría que ser la responsabilidad, Rafa? Congreso, autoridades, universidades, incluso la SEP. ¿Quién tendría que involucrarse en toda esta evolución que se requiere urgente? Yo creo que todos nos tenemos que involucrar. Me parece que indudablemente el sector público debe liderar estos esfuerzos, debe privilegiarlos y buscar los incentivos para que todos nos podamos alinear. Pero todos tenemos una parte. Primero, los profesores mismos, más allá de la formación y actualización permanente que deben tener los docentes, el maestro mismo, en la medida que asume el compromiso, buscará la manera de encontrar espacios donde requerir, exigir y plantear sus necesidades para cambiar su mentalidad y su óptica frente al grupo y frente a los alumnos y darles otro tipo de habilidades que les están faltando, reconociendo que los tiempos han cambiado y no podemos mantener anquilosada la docencia a parámetros anteriores. Pero luego vienen los particulares, es decir, todas las empresas, por ejemplo, debieran privilegiar esquemas no solamente de modificación y actualización de habilidades de los trabajadores ya existentes, sino cómo contribuir con las escuelas, tanto de educación básica como de educación media superior y profesional, para darles las habilidades que se van a requerir o ayudar a que se obtengan estas habilidades. Y también los ciudadanos debemos preocuparnos, quienes ejercemos la noble función de ser padres o madres, pues también dónde obtener orientación e información que nos ayuden a ir acompañando a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que hagan un uso apropiado de la tecnología, para que adquieran estas nuevas habilidades, por ejemplo, las que se conocen como habilidades blandas: comunicación efectiva, liderazgo, trabajo colaborativo, resiliencia, creatividad. Todos podemos contribuir, pero me parece que y creo que el sector público tendría que ser quien en una gran estrategia lidereara estos esfuerzos. Rafa, es innegable que uno de los grandes componentes del sistema educativo en México son los sindicatos, sobre todo dos de los más grandes. ¿Qué tanto están permitiendo avanzar o qué tanto están frenando a la educación en México? Indudablemente, y yo creo que esas resistencias subsisten y las tenemos que enfrentar. A mí me parece que es un tema cuya relevancia implica y justifica que pensamos estas resistencias. No se trata tampoco de entrar en un escenario de permanente conflicto, pero sí de ir de una forma muy asertiva avanzando en sensibilizar y ordenar la manera en que la docencia se capacita, accede a los nuevos espacios. Ahora que se están creando nuevos espacios para que los jóvenes estudien, no podemos permitir que esos espacios se monopolicen o se controlen por otro tipo de intereses que tienen más inspiraciones políticas o de cotos de poder que el verdadero conocimiento y la verdadera actualización de la forma de transmitir ya no solamente conocimientos en sentido estricto, sino desarrollar estas habilidades e incentivar la creatividad y el pensamiento crítico, ¿no? Claramente, pues las resistencias ahí están y yo creo que se tendría que hacer un gran esfuerzo para comenzar a revertir esto. Pero si no damos el primer paso, me parece que seguimos en la pasividad y seguimos permitiendo que otro tipo de criterios predominen en lo que tendría que ser la formación de nuestros jóvenes para las exigencias de la economía del futuro. Es fundamental reflexionar sobre esto porque una adecuada y eficiente educación a edades muy tempranas necesariamente va a incidir en la competitividad, en la productividad y en un mercado laboral mucho mejor. Gracias a Rafael Abante, él es analista, abogado laboral, consultor, fue subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es alguien
que ya lo escucharon ustedes, sabe mucho de estos temas. Gracias nuevamente, Rafa. Al contrario, a ustedes, como siempre, un privilegio. Y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud. Este es su programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marilena Vega. Gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Cuídese muchísimo y seguimos abriendo y buscando autoridades que nos den respuesta de todos estos fraudes que se cometen día con día y parecen no tener frenos. No puede ser posible que de 2 transacciones que se realizan vía comercio electrónico, una sea fraude. Es lamentable que las instituciones financieras, muchas de ellas serias, no estamos hablando de todas, pero sí, y también comercios muy serios, no puedan hacer nada, no puedan verificar cuando incluso realizan alguna transacción los usuarios y parece o les parece sospechosa o no les cuadra, entonces bloquean las cuentas bancarias. Pero cuando se trata de supuestas transacciones donde uno da el clic, rapidísimo se hace la transacción sin ni siquiera verificar. Sí se tendría que estar haciendo y poniendo orden. Ahí le encargo mañana mi columna, hablaré de esto y daré más detalles, qué instituciones y qué comercios están dentro de todo este tema fraudulento. Cuídese muchísimo y ahora sí, Romina Román, amiga, te paso los micrófonos. Ahí le encargo mi columna en El Economista. Ahora sí, Romina Román, un gusto como siempre hacer esta emisión, amiga. Gracias, María Elena. Como siempre, el gusto es mío y tienes razón. Las estafas están en todas partes. Si no es con el famoso paquete de Amazon, son los mensajes de presuntos adeudos con la CFE, el SAT, con Netflix, estas llamadas de delincuentes haciéndose pasar por bancos. En fin, hay que estar atentos y alertas y sobre todo desconfiar de todo y de todos. Yo soy Romina Román, gracias por acompañarnos y te esperamos el próximo jueves, Día del Niño, con la mejor información financiera y de salud aquí en el Heraldo Radio. Te estamos preparando un programazo y ahora que se acerca el 30 de abril, que esta fecha nos sirva para reflexionar sobre las condiciones de la niñez en México, que representa, por cierto, cerca del 30% de la población, con 38 millones de niños y adolescentes de hasta 17 años. Pero lo triste es que casi la mitad de todos ellos viven en situación de pobreza y enfrentan problemas de violencia, trabajo infantil y desapariciones. Así es que hay mucho por hacer en materia de salud, educación y seguridad. Ojalá que el gobierno federal se aplique y se ponga verdaderamente las pilas. Gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín, el Capi Quirino. Gracias nuevamente a ustedes por escucharnos. Cuídense, hay que hidratarnos muy bien porque está aumentando el calor. Que pasen un maravilloso inicio de semana que va a ser corta y por lo pronto a María Elena Vega y a una amiga y servidora Romina Román no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con María Elena Vega y Romina Román. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.